estás recibiendo la cultura del reino de los cielos, estás recibiendo una manera diferente de vivir. Porque las creencias espirituales o las creencias religiosas enseñan principios morales, enseñan propósito de vida y responsabilidad ante algo mayor que uno mismo, que esa es la vida espiritual. Algunos de nosotros, antes de conocer un estilo de vida espiritual y tener una creencia, una práctica de fe, vivíamos desordenadamente, así lo dice la Escritura. Vivíamos como enemigos de Dios, pero bendito sea el Señor que un día el Evangelio, la luz gloriosa del Evangelio, llegó a nuestro hogar, llegó a nuestras vidas, y hoy estamos aquí agradecidos con el Señor por la redención, por la salvación, por el perdón de nuestros pecados y porque nos ha dado una vida nueva. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Pero no solamente la familia y la crianza, no solamente la cultura y la sociedad, las creencias espirituales. No sé si en tu casa hay creencias espirituales. Fíjese, he conocido familias que por años han estado aquí en Vida Nueva, recibiendo la palabra del Señor, y de repente voy a su casa y yo digo, no veo que las cosas hayan cambiado aquí. Me acuerdo que una vez le pedí a una persona, un discípulo, que fuera a orar por una señora que estaba enferma, que tenía mucho tiempo viniendo aquí, ella y su familia. Y dice: pastor, me asusté, me dijo. ¿Por qué te asustaste? Me dijo. Porque la casa estaba llena de imágenes de santos de todo tipo, hasta demonios había. Pues si los ídolos son demonios, mi hijo, le digo. ¿Y qué hiciste? Pues ¿qué iba a hacer? Con miedo, pero oré. ¿Miedo a qué? Si no tienen, dice la Biblia, que no tienen poder ni para hacer el bien ni para hacer el mal. Entonces yo me doy cuenta que muchas veces nos aferramos a creencias religiosas, pero la cuarta cosa son las experiencias personales. Van formando tu conciencia, y eso nosotros lo encontramos en José, el hijo de Jacob, ¿sí? Que él vivió traumas porque sus hermanos lo querían matar, ¿sí? Fue rechazado, fue menospreciado, lo metieron a un pozo porque en realidad ellos querían matarlo, pero Dios siempre proveyó la salvación, como lo ha hecho contigo y conmigo. Fue vendido, ¿sí? ¿Se acuerdan que fue vendido a los ismaelitas, que llegó a Egipto, y en Egipto vivió también algunas cosas dolorosas, donde lo metieron a la cárcel por una injusticia, y vivió traumas? Vivió fracasos personales, vivió momentos decisivos, pero hubo algo: no perdió la sensibilidad de su conciencia y se mantuvo siempre firme a través de esas experiencias personales. Yo te quiero preguntar, ¿qué experiencia en tu vida marcó una parte importante de tu conciencia de tal manera que quedó endurecida o ya no es sensible a la voz de Dios? Y tú dices: ¿por qué Dios no me habla? ¿Por qué Dios no me habla? Porque quizá hubo una experiencia donde te sentiste abandonado por Dios, te sentiste despreciado aún por Dios mismo. Quizá llegaste a ese punto a decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y estoy seguro que durante el año pasado, alguna experiencia en tu vida, llegaste a ese punto, pero te diste cuenta que Él nunca te abandonó, sino que mostró su poder, te levantó aún desde la muerte, te resucitó y te dio un año muy glorioso y poderoso. 2025, no lo maldigas, sino dile: ahí estuvo el Señor conmigo, ahí estuvo. Porque cuando tú, dale fuerte ese aplauso al Señor. Cuando tú agradeces al Señor todo lo que sucedió en tu vida, así haya sido algo difícil, tú estás preparando un camino de bendición, porque la gratitud activa la fe, la gratitud activa el poder de Dios en tu vida. La queja y la amargura te cierra los cielos. Así que las experiencias personales van formando
tu conciencia. La número 5 es que los medios de comunicación y las redes sociales está influyendo de una manera tremenda y poderosa lo que estamos consumiendo diariamente en las redes sociales, sea YouTube, sea Facebook, sea WhatsApp. Los mensajes que te envía está influyendo mucho en tus valores y en tus deseos, que son parte de tu conciencia, porque están formando una manera de pensar. Por eso es muy importante que nosotros atendamos la voz de Dios, que escudriñemos su palabra. Me encanta el Salmo 119 y se lo voy a dejar de tarea. En el Salmo 119 dice que Dios hace sabio al sencillo. Los testimonios de Jehová son rectos, que alumbran el corazón, que alumbran la conciencia. No te despegues de la palabra de Dios. El Salmo 119, 105, ¿alguien lo sabe de memoria? Dice: lámpara es a mis pies, porque en aquel tiempo no había alumbrado público, pero traían una lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. No te dejes guiar por lo que dicen las redes sociales, porque hay muchas cosas muy buenas, pero hay muchas otras cosas que están afectando a tu conciencia. La sexta cosa que afecta a nuestra conciencia es las amistades y el entorno social. Platicaba con un amigo en esta semana que fui a un proceso de terapia de rehabilitación de mi hombro, y mientras estaba platicando me dice una persona: fíjate que la vez pasada que te miré te iba a preguntar porque te pareces mucho a un pastor. Yo dije: uno de mis hermanos de seguro. Te pareces mucho a Carlos Mejía. Pues es mi hermano. ¿De veras es tu hermano? Sí, fíjate que yo fui algunos años, estuve yendo. Ah, de veras, qué bueno, le dije. ¿Y ya no vas? No, ya no voy, me dice. ¿Y por qué dejaste de ir? Pues resulta que antes de entregarme a Cristo yo iba mucho al béisbol. Yo jugaba béisbol los domingos y dejé de ir porque empecé a ir a la iglesia, dice. Los partidos eran el domingo. Y un día me hablaron por teléfono y me dice: pues un domingo que falte a la iglesia no pasa nada. Con un domingo que pues fue el domingo al béisbol, no fue a la iglesia. Y le gustó tanto, despertó esa pasión por el deporte. Y el siguiente domingo, y después de 3 meses, ya me dio vergüenza regresar a la iglesia. Pero ¿cómo? Sí, pero ya era activo. Y es más, dice, íbamos a unos encuentros, a unos congresos que hacían. Hay una iglesia que está atrás de Liverpool. El pastor me dice: se llama Jorge Mejía, tu servidor, le digo. ¿Cuántos años han transcurrido de eso? Más de 15 años. ¿Qué le afectó? Los amigos, el béisbol. Y cuando llega la presencia del Señor, ¿cuántos partidos ganaste? ¿Sí? Porque le damos mucho más interés a los amigos. La verdad que la Biblia lo dice: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Cómo doy gracias a Dios por mis amigos? Yo tengo amigos, aquí en Hombres con Visión tenemos amigos. Y mañana, iba a decir vieja el que no venga, pero no se iba a oír bien, así que, pero mañana van a venir los hombres de verdad. Tienes que saber esto. Dime con quién andas. Muéstrame a tus 4 amigos más cercanos y te voy a decir cómo eres. Porque los amigos influyen muchísimo en tu vida. Y le pido al Espíritu Santo que en este día te reprenda, te exhorte, te corrija y te muestre que hay personas que no están siendo bendición para tu vida, y por lo tanto te tienes que apartar de ellos. Me acuerdo cuando gané a mi hermano Arturo para Cristo. Él tenía un taller mecánico y seguido llegaban personas. A propósito, él va a estar predicando el miércoles, vénganse para que lo escuchen. Y él decía a sus amigos, llegaban, se convirtió a Cristo y digan: ¿qué onda? ¿Es sábado? ¿Qué? ¿No va a haber? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Decía, no va a haber cerveza. Si quieren traigan la carne asada, no traigan cerveza y aquí convivimos. Y le dijeron: te damos 3 meses para que vuelvas.
y te hagas parte y te eches unas buenas heladas. Sí, me voy a tomar unas heladas, pero van a ser Coca-Cola, van a ser... Pasaron 3 veces y seguían insistiendo. Y llegó un momento que le molestó y le dijo: ¿saben qué? Le dijo: le voy a decir algo, le dijo. El Arturo Mejía que ustedes conocieron ya se murió. Y si quieren realmente creer, vénganse el domingo, los espero aquí y los voy a llevar al lugar donde fui a sepultarlo. Lo sepulté en la iglesia. Ahí quedó juntamente con Cristo, estoy crucificado. Y sabe, me estoy dando cuenta que todos los que estamos aquí, el viejo hombre ya murió. De repente quiere resucitar. Quiere resucitar. Algunos ahora en esta temporada de Navidad y Año Nuevo, algunos se salieron de la tumba donde estaban con Cristo. Algunos se bajaron de la cruz y aquí andan un ratito, dice todavía. ¿Cómo son tus amistades? Tus amistades están influenciando en tu conciencia. Y por último, la educación y el conocimiento. El conocimiento por excelencia es Cristo. Si algo vas a conocer es Cristo. Yo repruebo mucho la mente floja. La mente tiene que ser inteligente. Yo reprendo la ignorancia. Tenemos que crecer, tenemos que estudiar. Animamos a que los jóvenes estudien, terminen sus carreras. Nos sentimos orgullosos de ellos, ¿sí? Pero tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces el tanto conocimiento nos confunde y ya no sabemos qué creer, y tenemos que aprender a pensar críticamente cuando nosotros estamos estudiando para formar una conciencia saludable y firme, una conciencia reflexiva. Procuro siempre que lo que voy a leer, lo que voy a escuchar, tenga una influencia en mí, una influencia para que yo pueda ser responsable de mi vida, que no me vaya yo tan solamente por tener conocimiento que no produce fruto. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Yo les dije que este año voy a predicar más que en cualquier otro año, y estamos ya desarrollando los planes porque usted va a tener oportunidad de escuchar y de crecer mucho en la palabra del Señor. Así que, de acuerdo a estas 7 cosas, ¿cómo está tu conciencia? ¿Cómo va? Ahora, quiero hablarles de los 5 tipos de conciencia, porque existen distintas formas de clasificar la conciencia. La ciencia habla de esto también, ¿sí? Pero de acuerdo a la palabra del Señor y de acuerdo a la experiencia mía con respecto a mi propia conciencia, quiero que aprendamos un poco más para identificar qué tipo de conciencia estoy desarrollando en este tiempo. Y la primera es la conciencia recta o verdadera, ¿sí? Es esta conciencia que juzga correctamente, pero juzga según la voluntad de Dios y según su palabra. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es eterna. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará, ¿sí? Y esta clase de conciencia es la que nosotros debemos de cultivar, de procurar, de desarrollar. Es decidir hacer las cosas bien aunque nadie nos esté mirando, ¿sí? Las características es que esta clase de conciencia es sensible al pecado, a las tentaciones. Me recuerdo que una vez estaba discipulando a un joven y me decía que él, por la forma en que había vivido, para él era muy fácil robar un vehículo, abrir un vehículo y robarle el equipo, el estéreo, el sonido, robarlo era muy fácil, dice. Pero te voy a confesar algo, me dijo. Cuando yo estaba abriendo el carro, yo empezaba a temblar y aquí miraba a mi mamá. Aquí miraba a mi mamá, que mi mamá
nunca me aceptaba porque yo llegaba con las cosas a la casa y mi mamá siempre, ¿de dónde las trajiste? No, me las regaló un amigo, y siempre con puras mentiras. La característica principal de una mente recta es que es sensible al pecado, es sensible a la voz del Espíritu Santo y tiene la característica de buscar agradar a Dios siempre en todas las cosas. Busca esta conciencia una paz con Dios y una paz con el prójimo. Ahorita mencionaba la vida de José, que está en el libro de Génesis. Si quieren anotar esto, en Génesis capítulo 39 usted va a encontrar la historia de José, cómo él rechazó el mal, rechazó el pecado, rechazó la amargura contra sus hermanos, rechazó el odio a sus hermanos, pero también rechazó una tentación que llegó de parte de la mujer de Potifar. Rechazó el pecado, aunque nadie lo veía y estaba joven. Y él podía haber dicho, bueno, pues ni siquiera estoy en mi tierra, no está mi papá aquí que me pueda decir qué andas haciendo, chamaco. Pero había alguien más grande que su papá, y ese era Dios. Y aun cuando nadie lo veía, él se mantuvo fiel a una conciencia, porque su conciencia estaba alineada con Dios, a la palabra de Dios, al conocimiento de Dios. Y le recuerdo lo que enseñé la semana pasada, que aunque muchas veces nosotros no tenemos todo el conocimiento de la palabra de Dios, la misma Biblia dice que el Espíritu de Dios que está en nosotros puso su ley en nuestros corazones. Pero muchas veces nosotros nos hemos brincado esa conciencia, esa ley que Dios puso. Pablo decía en Hechos 24:16: procuro tener siempre buena conciencia, una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y esto debemos de desarrollar nosotros. La segunda forma de conciencia es la conciencia errónea. La conciencia falsa es aquella que juzga mal, ¿sí? Que llama lo bueno, lo llama malo, y a lo malo le llama bueno, ¿sí? Se debe principalmente a la ignorancia, a la mala formación de su infancia, a la mala formación que tuvo en su caminar, en sus estudios, en su desarrollo, ¿sí? Y también se debe a la costumbre del pecado. Recuerdo que tuve una consejería con un matrimonio donde ella quería divorciarse porque él quería tener a su esposa, pero aparte él quería tener otras 2 mujeres. Y yo dije, oye, ¿qué le pasa? Y le dije, ¿y por qué piensas de esa manera? Traté de hacerlo, yo entrar en razón. Le dije, ¿aceptarías que tu esposa tenga 2 maridos? O sea, que tenga a ti como esposo, pero que tuviera otros 2 hombres. Ah, no, claro que no, me dijo. Pues es lo mismo, le digo. Pues no, ¿y de dónde crees tú? Pues es que mi papá tuvo 4 mujeres, me dijo. Ay, porque tu papá tuvo 4, tú piensas que tu esposa va a aceptar esa forma de vivir. Entonces, esa era una conciencia dañada por el ejemplo de un padre, y de alguna manera justificaba esa forma de vivir. La conciencia errónea, mis hermanos, la conciencia falsa justifica el mal. El mal piensa que es algo bueno, se adapta al sistema del mundo, vive conforme al mundo, ignora la verdad y se ha endurecido por el mismo proceso que ha vivido. En la Biblia tenemos una historia de un hombre llamado Saulo. Saulo perseguía a los cristianos. Él estaba confundido, su conciencia estaba errónea. Él perseguía a los cristianos y consentía con la muerte de ellos. Él vivía, ¿sí?, pensando que hacía lo correcto, pero su conciencia estaba mal. ¿No será que nosotros estamos haciendo algo incorrecto y creemos que estamos en la razón? Y esto es muy común en los matrimonios, en las familias. El padre y a veces también la mamá o los hijos pensamos que estamos haciendo lo correcto, pero estamos equivocados. Y qué bueno es cuando hay un conflicto así, que podemos llamar a un tercero y decir, a ver, por favor, necesitamos que nos ayudes, tenemos este problema.
tenemos esta situación. ¿Cómo podemos resolverla? Pues busquemos a alguien. Y el primero que muchas veces repara es el hombre. No, yo no necesito. Aquí han llegado hombres que han dicho: no, si yo estoy bien, yo vengo aquí por ella. Sí, pero ella está mal por ti. O sea, porque piensan muchos hombres que están en lo correcto. Isaías 5:20 dice: hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Tito capítulo 1 verso 15 dice, sí hay un versículo, un libro en la Biblia que se llama Tito, sí hay un discípulo de Pablo. Tito dijo esto: todas las cosas para los puros, ¿cómo son? Son puras. Todas las cosas son puras para los puros, para los de limpio corazón, ¿sí? Más para los corrompidos y los incrédulos nada le es puro. Tienen una malicia, desarrollan eso. Me recuerdo que una persona vino y me dijo: pastor, en la iglesia hay pecado. Empezamos contigo, le digo. Porque tienen una vista muy aguda para ver el pecado, ¿sí? Ven todo, que todo está mal. ¿Por qué? Porque su conciencia está corrompida. La tercer tipo de conciencia es la conciencia cierta, pero también a la vez hay una conciencia dudosa. Estos dos tipos de conciencia. La conciencia cierta actúa con seguridad, sin temor a equivocarse, porque dice: porque así es, porque así dice Dios, porque así lo creo y porque es lo correcto, ¿sí? Está segura de lo que cree porque está fundamentada en algo que es la verdad. Y Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando Jesús dice yo soy la verdad, Él no dijo yo tengo la razón. No, yo soy la verdad. Daniel capítulo 1, el verso 8 dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, porque posiblemente era una comida que les iba a corromper. No tenían quizás los mismos principios de higiene. A lo mejor eran comidas sacrificadas a los ídolos. Y dice: ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminar. Esta es una conciencia firme, cierta, pero la conciencia dudosa no tiene claridad. Viven en inseguridad espiritual, viven en confusión, se deja llevar por las opiniones de otros, y necesitamos desarrollar una conciencia que nosotros estemos firmes, anclados en Cristo. Y la conciencia dudosa tiene por característica un miedo constante, tiene temor. Y ahí es donde nosotros tenemos que pedir al Señor, porque aunque seamos discípulos de Cristo, puede haber un momento que nuestra conciencia esté afectada. ¿Se acuerdan ustedes que Pedro le dijo a Jesús: si eres tú, manda que yo vaya a ti? Y sale Pedro de la barca y empieza a caminar sobre las aguas, pero se levantó una tormenta. ¿Y qué sucedió? Se empezó a hundir. Y cuando se estaba hundiendo, ¿qué le dijo Jesús? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque Pedro no estaba firme en lo que creyó, en lo que él creía. Y en varias ocasiones Pedro le batallaba mucho con la duda, porque su conciencia no estaba firme, no estaba segura. El cuarto tipo de conciencia es la conciencia que está muy relajada, o que es una conciencia disoluta. Es este tipo de conciencia que minimiza el pecado y se vuelve insensible. Encontramos en la Biblia la historia de Sansón. En Jueces capítulo 16, Sansón jugó con el pecado hasta que perdió todo, perdió su fuerza espiritual, perdió su propósito. Entonces la conciencia disoluta, la conciencia que está relajada, tolera todo. Todo es demasiado permisivo, es demasiado condescendiente con el mal. ¿Se acuerdan ustedes de Samuel?
¿Cuál fue la causa por la cual Dios lo castigó? Porque él no estaba parado firme en una conciencia de cómo formar a sus hijos. Porque sus hijos estaban haciendo inmoralidad, impurezas, y se estaban robando las ofrendas. Cometían actos vergonzosos. Toleraba todo. Y no me le decía, ay, mijito, ya no anden haciendo eso. Y hay muchos padres que le toleran todo al hijo. Párese firme. Y si su hijo le dice, me voy de la casa, váyase, mijo. Lo bendigo. Es lo que usted necesita para que se haga responsable. Ahí andan los padres muchas veces teniendo miedo. Ay, que mi hijo no se me vaya a perder. Ay, déjalo, que a veces los hijos tienen que ir y vivir experiencias. Algunos de los que estamos aquí tuvimos que pasar por esas experiencias de querer comer las algarrobas de los puercos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitábamos madurar en nuestra propia fe y vivir nuestras propias consecuencias. Un padre que tolera todo va a desarrollar en su hijo una conciencia donde no hay convicción. Ya le enseñaste, deja que la enseñanza penetre sus huesos, penetre su alma y empiece a vivir de una manera digna del Señor. Una conciencia que tolera todo, una conciencia disoluta, nunca se arrepiente, y cuando comete una falta nunca pide perdón. No hay arrepentimiento y por lo tanto pierde el temor de Dios. Mis hermanos, la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Queremos vivir en plenitud, tenemos que alinear nuestra conciencia a los planes, a los propósitos y a las verdades de la palabra del Señor. Primera de Corintios 8:7 dice, pero no todos tienen este conocimiento. Algunos que todavía están acostumbrados a los ídolos comen de lo que se ofrece a los ídolos y su conciencia, que es débil, se contamina. ¿No le quieres preguntar al Espíritu Santo si en este último mes te contaminaste? Algo que tú ya habías superado volvió a surgir. Efesios 4:19 dice, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron ¿a qué? Al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. La vida plena es una vida pura, limpia, una conciencia sin ofensa delante de Dios y sin los hombres. Mis hermanos, ¿qué es lo que estamos permitiendo en nuestras vidas? ¿Qué es lo que estamos normalizando que Dios está aborreciendo? Hace algunos años viví una experiencia de una joven que me pidió que celebrara su matrimonio. Y yo dije, pues no le conozco el novio. Y me abrió su corazón. Y me dijo que su novio era una mujer. Y no fue el año pasado. Les estoy hablando de más de 10 años. Y le digo, mija, te amo, le dije. Pero yo no puedo bendecir lo que Dios maldice. Yo no puedo bendecir algo que Dios aborrece. Te sigo amando y te voy a seguir amando siempre, pero yo tendría un castigo de parte de Dios. Yo prefiero ayudarte a identificar cuál es la causa por la cual estás siendo engañada. Y si había causas, había dolor de abusos sexuales. Y su mente quedó dañada de tal forma que ella no podía tener un buen concepto de los hombres. Entonces, muchas veces nosotros perdemos toda sensibilidad, como dice la Escritura, y nos entregamos al libertinaje. ¿Qué estamos normalizando hoy que Dios aborrece? ¿Qué estás normalizando en tu familia? ¿Qué estás normalizando con tus hijos? Y le pido a Dios que este mensaje pueda llegar a todos nosotros, empezando conmigo, examinando qué es lo que estoy normalizando. ¿Han visto esos
memes que dicen, por favor, cuando le vaya a poner nombre a su hijo, cuide bien qué nombre le va a poner. Dice, porque ahí anda Israel asaltando a medio mundo, dice, ¿no? Los consagramos a Dios, pero no les enseñamos. Cuando hemos presentado a niños, salen niños de toda parte y nunca vuelven. Porque no se desarrolla una conciencia tan solamente por orar por él, sino por las disciplinas que nosotros tenemos en nuestra casa. Y por último, la conciencia escrupulosa. Padre Santo. Este tipo de conciencia es una conciencia de los religiosos. Ven pecado donde no hay. Y se angustian. ¿Se acuerdan ustedes de los fariseos? En Marcos tenemos una historia. Marcos 2 dice que un día Jesús y sus discípulos iban caminando por un campo en sábado. Los discípulos que tenían hambre comenzaron a arrancar espigas para comer. Los fariseos, que eran muy estrictos con la ley, se escandalizaron y le dijeron a Jesús: ¿por qué hacen ellos lo que no es lícito los sábados? En realidad, los discípulos no estaban pecando, ¿sí? Porque solamente estaban comiendo. Ellos no estaban trabajando, no se pusieron a trabajar, porque ellos eran muy legalistas en ese aspecto. No se pusieron a trabajar, se pusieron a espigar para comer algo completamente inocente y necesario. Y necesitamos desarrollar esa conciencia, porque a veces nosotros nos vamos al extremo. Y nos vamos al extremo no con nosotros mismos, sino con otras personas. Les vemos los pecados, los juzgamos y nos creemos más santos. Jesús lo que le respondió es que el sábado fue hecho para el hombre. El sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. El hombre adora a Dios y el sábado es un día de reposo para el hombre. Y en este caso, los fariseos veían pecado donde no lo había. Una conciencia escrupulosa. Se angustiaban por cumplir las reglas en extremo. Y a veces hemos tenido ese tipo de conciencia que no es correcta. Termino con esto, mis hermanos. Nuestra meta para alcanzar. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir una vida en plenitud? La vida en plenitud no es tener todas las cosas. Amén por eso. La vida en plenitud no es tener una casa en tal parte. No. Porque hay gente que vive ahí. El otro día me llamaron y me dijeron: oye, hay una familia que andan buscando un pastor, un consejero, y viven en el fraccionamiento más exageradamente rico de aquí de Hermosillo. Y me acordé de cuando Naamán fue con Eliseo, con carros y 3, 4 Suburban cargaditas de mercancía. Y él dijo: no me impresiona eso. La vida plena, mis hermanos, que no te engañe el mundo. Nada trajimos, nada nos vamos a llevar, nada trajimos. Y si algo vamos a dejar, dejemos un legado de vivir honradamente, vivir para agradar a Dios. Termino dándoles estos consejos muy prácticos: cómo desarrollar y mantener una conciencia limpia. Consejos muy prácticos. Con esto terminamos. Número 1, busca la verdad, pero con sinceridad. Busca la verdad, no te dejes engañar. Educa tu conciencia a la luz de los valores eternos, de los principios de la palabra de Dios y de la razón. Jesucristo dijo: la verdad los hará libres. Este paso es importante. Número 2, practica un examen diario, como lo decía el salmista. Examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Practicar la autoevaluación diaria nos ayuda cuando reflexionamos cada día, cada noche, sobre los pensamientos y las palabras y las acciones. Ahorita en la mañana que veníamos en el automóvil, veníamos orando, dándole gracias a Dios. Y yo les decía a mis hijos: a ver, díganme cuáles son las 3 cosas que quieren lograr en esta semana. A cada uno de mis hijos. Y yo les dije: estas son las 3 cosas que yo quiero alcanzar en esta semana.
¿Por qué? Porque necesitamos afirmar nuestros pensamientos, hacer reflexiones diarias en la noche y en la mañana, ¿sí? Cuando tú haces reflexión, puede ser que haya un momento donde te sientas culpable y es malo. No, simplemente es bueno para corregir el camino, para pedir perdón a Dios y para pedir perdón a las personas que has dañado. Y así aprendemos a ser mejores cada día. La tercera cosa, hay que vivir en coherencia, hacer que lo que piensas, dices y haces estén bien alineados. Vivir una vida en coherencia es hacer las cosas que piensas, las cosas que dices y las cosas que hacen estén alineados. Y sabes, eso es vivir en integridad. Y la integridad te va a dar una paz que nada te va a poder mover. Número 4, pedir perdón, perdonar y pedir perdón. Todos ofendemos muchas veces. ¿Quién de ustedes experimentó en esta semana que alguien te haya ofendido, te haya levantado la voz, te haya lastimado? ¿Sí? Levante la mano. ¿Sí? Muchos de nosotros. Los que no levantaron la mano son los que ofendieron. No, no es cierto. Perdonar y pedir perdón. La conciencia se limpia al liberar el resentimiento, reconocer los errores. No hay paz sin reconciliación con Dios, con tu cónyuge y con tu prójimo. Número 5, ¿o qué es? 5, nutre el espíritu con oración, con meditación. Parece como que no podemos sujetar nuestra mente. Meditación no es poner la mente en blanco y empezar a hacer no. Es guardar silencio delante del Señor. Es decirle: Señor, háblame, que tu siervo oye. Es ese silencio interior donde puedes apagar todas las voces. Nutre tu espíritu sirviendo. Sirve al prójimo, sirve a tus hijos, sirve a tu padre, a tu madre, sirve en tu casa, sirve la vida de servicio nutre mucho el espíritu y es lo que no queremos. Una conciencia limpia se fortalece con mucho amor y con mucho servicio. ¿Qué le decían a usted cuando le decía a su mamá: es que estoy aburrido, estoy así, no sé qué hacer, estoy deprimido? ¿Qué hacía su mamá? Ponte a barrer, lava los trastes, limpia la casa. Y si es cierto, yo cuando empiezo a sentir así la sombra de la depresión, levántate, Jorge, haz algo, levántate. Y tengo que ponerme a hacer algo. Yo digo, no me va a ganar. Y claro, a veces necesitamos pasar esos momentos en silencio. Y por último, evita siempre el justificarte. La autojustificación nos impide crecer, nos impide aceptar nuestros errores, flojito y cooperando. No te creas que ya eres perfecto. No, dice la palabra del Señor. Ahí nos dice: el que comenzó la buena obra, ¿la qué? La perfeccionará. ¿Cómo doy gracias a Dios que en esta mañana me ha concedido el honor, el privilegio de plantar en tu corazón estas semillas? Tengo la certeza que mañana, hoy mismo, va a empezar algo nuevo en ti. Mañana tú vas a decir: ya no voy a vivir igual, voy a vivir en plenitud. Y vivir en plenitud es guardar mi conciencia, limpiar mi conciencia. El llamado final, mis hermanos, es tarea para esta semana: examinar nuestra conciencia. Hoy, mañana y todos los días. Segundo, alíñate a la palabra. Cuando te alineas empiezan a suceder los milagros. ¿Se acuerdan de Ana, que fue a la presencia de Dios? Alineó su conciencia porque traía mucho resentimiento, traía mucha amargura. Se alineó con Dios y otro día salió embarazada, fíjese. Yo sé que algunos ya no, pastor, yo no quiero, pero vas a fructificar.
No vas a ser estéril en tu matrimonio, no vas a ser estéril en tu trabajo. Viene un año de plenitud, pero la plenitud viene como resultado de una conciencia ordenada con Dios. Si tu conciencia está contaminada por el mundo, por lo que tus padres te enseñaron, por las tradiciones, por la sociedad, por tus experiencias, Dios tiene el poder de cambiar, de limpiar tu conciencia. Pídele al Señor limpieza y renovación. Pónganse de pie, por favor. ¿Hay alguien que en este día recibe esta palabra? Alguien vino buscando un milagro. Tengo la certeza de que ya sucedió. Tengo la certeza que ya el Señor habló a tu corazón y habló a tu mente. Cuánto anhelo que vivas en plenitud. Plenitud, mira mi hermano, ya les prediqué, ya les di el mensaje, pero plenitud es tener un corazón en paz con Dios. Quizá no tienes el dinero, quizá no tienes la casa, no tienes el carro, no tienes a las personas, pero te anuncio algo, lo vas a tener. Pero mientras tu conciencia esté contaminada, desordenada, insensible, no va a suceder nada. Alíñate y los milagros van a empezar a suceder. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tu corazón. Gracias, Padre, por tu presencia, por tu palabra. Todos los que estamos aquí, Señor, anhelamos una vida plena, pero hemos entendido que la plenitud inicia cuando nuestros corazones, nuestras mentes y nuestra conciencia está alineada contigo. Si algo queremos hacer, Señor, es crecer en el Espíritu, crecer en nuestro entendimiento. Padre, como pastor, yo en esta mañana anuncio que cada persona, cada familia entra en una nueva temporada, una temporada de plenitud. Pido, Señor, que nuestros corazones sean alineados con el corazón tuyo, que se pueda decir de nosotros como David: es un hombre conforme al corazón de Dios, es una mujer conforme al corazón de Dios, es un joven conforme al corazón de Dios. Toda carga que no viene del cielo, que sea quitada de la vida de mis hermanos, que sea quitada de la vida de cada persona. Toda culpa, todo peso emocional, toda opresión del pasado, ahora mismo, Señor, sea removida por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, que en este momento un manto de paz venga sobre nuestras conciencias, la paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos y emociones en Cristo Jesús. Pido, Señor, que nuestras mentes sean renovadas, que nuestro corazón sea sanado, que empecemos a caminar, Señor, en libertad. Toda persona que está atrapada en cadenas de maldad, en cadenas, Señor, de confusión, de engaño, ahora mismo te pido que las rompas, y declaro, Señor, que cada persona, cada familia entra en un proceso de plenitud, siendo restaurados desde lo más profundo del corazón hacia afuera, que los pensamientos se alineen al cielo, se alineen a tu palabra, que nuestras emociones, dice Señor, alinea mis emociones, que mis decisiones sean guiadas por la sabiduría tuya. Levanta tu mano derecha y dile: Señor, haz que mi vida se convierta en un canal de bendición. Dilo: haz que mi vida se convierta en un canal de bendición, que donde yo llegue la paz tuya, Señor. Donde yo hable, fluya vida, Señor. Donde yo camine, Señor, donde yo esté, se manifieste tu amor y tu poder. En este día, dile: Señor, en este día rompo ciclos de dolor, rompo ciclos de pobreza, rompo ciclos de escasez, rompo ciclos de depresión y de confusión. Se cierran las puertas del pasado, se abren nuevos comienzos, se abren nuevos comienzos. Dilo: se abren nuevos comienzos. Recibo hoy nuevas fuerzas, recibo una nueva visión y recibo un nuevo propósito. Declaro que mi alma será prosperada,
prosperada. Declaro que mi espíritu se levanta. Di, mi alma será prosperada. Mi espíritu se levanta, y donde quiera que yo esté voy a reflejar tu gloria, voy a reflejar tu amor y tu poder. No viviré desde las heridas. Dile al Señor: hoy, Señor, te entrego las heridas. No voy a vivir desde el resentimiento, de la amargura, de la ira, del enojo. No, Señor, viviré en amor, viviré en paz, viviré en perdón, viviré en sanidad. No viviré desde el miedo. Dile, Señor: el miedo no tiene control de mi vida. Viviré desde la fe, desde la confianza. No viviré desde la escasez. Viviré en la plenitud de tu amor. Viviré en la plenitud de tu bendición sobre mi vida, porque fiel es el que me llamó, y el que comenzó la buena obra en mí la ha perfeccionado y la seguirá perfeccionando. Yo te bendigo en esta mañana. Que el Espíritu de Dios vaya contigo, te guíe, que aún en las noches te enseñe en tu conciencia, que te conviertas en una persona limpia, pura, mansa. Que la grandeza que Dios puso en ti empiece a salir, porque tú has sido llamado para heredar bendición. Jehová el Señor te bendiga. Jehová el Señor te guarde. Que alce su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová el Señor te bendiga y te llene de paz todos los días de tu vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Santo Espíritu. Gracias. La palabra de Dios no vuelve vacía. Hará aquello para lo cual Dios la ha enviado en tu vida. Saluden a 2 o 3, dales un abrazo y dile: quiero tener una conciencia sin ofensa delante de Dios y sin ofensa contigo. Dile: que Dios los bendiga.